análisis y comentarios con el mundialista José Luis Alarcón, el mejor y más importante periodista deportivo del Oriente Colombiano. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. Hemos querido arrancar hoy esta opinión y análisis de cara al compromiso que tenemos frente a República del Congo con la oración patria, esa que nos enseñaron en la escuela, en el colegio, y que hoy vale la pena traer a colación porque tuvimos fiesta democrática en la elección del nuevo presidente de la República de Colombia, el doctor Abelardo de la Espriella. Le deseamos toda la suerte del mundo, el éxito del mundo, que logre armar un team, un muy buen equipo, así como se seleccionan los jugadores para una selección Colombia, también el doctor Abelardo de la Espriella debe elegir lo mejor que tenga para conducir al país hacia un muy buen puerto. Eso esperamos de verdad. Que no se olvide tampoco de los otros 12 millones que votaron por Iván Cepeda, porque va a gobernar para todo el país, y que mantenga lo bueno de un gobierno que dejó más dudas que aciertos, pero que de todas maneras hay mucha gente que se ilusionó con esa temática, y también a ellos hay que darles una confianza de que este gobierno que viene a partir del próximo 7 de agosto va a hacer las cosas bien y no se va a olvidar de la gente humilde. Eso queremos, y que el país progrese, se desarrolle en lo económico, en lo deportivo, que vuelvan los presupuestos al deporte, que es lo que nos interesa, que es lo que hablamos nosotros a diario, porque es lo que nos gusta comentar y decirle y cubrir los diferentes eventos internacionales como este Campeonato del Mundo. Y como la Selección Colombia es la única institución, el único símbolo que une todo el país, pues bien, unámonos, aceptemos la victoria, y todos los que perdieron, o comillas, se sientan perdedores, pues unámonos todos para sacar el país adelante. Repito, en lo económico, en todos los escenarios y también en lo deportivo, que es lo que a nosotros nos interesa también. El partido que va a sentenciar seguramente la clasificación del seleccionado colombiano para la siguiente fase, la fase de 16avos de final, va a ser el partido frente a República del Congo, aquí en la ciudad de Guadalajara, donde hemos estado en los últimos días, la hemos conocido, la hemos recorrido, la hemos pasado increíble, hasta en los Tres Potrillos, la finca de Vicente Fernández, tuvimos la oportunidad de la hacienda, porque una finca es una hacienda tremenda, y la verdad que pasamos un rato muy agradable, y hemos pasado un rato muy agradable. Muchos colombianos, seguramente se va a llenar el estadio Akron, que es el estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara, y de verdad que da satisfacción enorme tener ese respaldo, tener ese otro elemento, ese otro argumento, porque los jugadores lo sienten así, los jugadores sienten que estamos de local, y eso influye, claro que influye, y lo dijo el mismo técnico de la selección de Uzbekistán, que pues no vamos a decir que porque llenamos el estadio vamos a ganar, pero sí es un elemento a favor y es un elemento muy positivo. Bien, vamos al análisis de lo que nos puede presentar el equipo africano. Primero, tienen tras de esa selección un tremendo técnico, el señor Sébastien Desabre, francés de 50 años, viene de una escuela futbolística importante. Él se hizo profesional de la educación física en una facultad de Valencia, la ciudad donde nació en agosto de 1976. Y ha desarrollado su carrera como analista, como técnico, como hombre de esos que desarrollan al estilo Mourinho o, digamos, Lucas González en Colombia, para que tengan más o menos una idea. Y se ha dedicado a estudiar el fútbol. Y no fue jugador, no militó en ningún equipo profesional en Francia, su país. Hace unos 15 años se fue para el África, allá dirigió equipos en Egipto, en Marruecos, dirigió la selección de Uganda, la selección nacional, y conoce al dedillo la capacidad, conoce el fútbol africano. Fue cuarta su selección en la reciente Copa Africana y se clasificó después de muchísimo tiempo. En 1974 fue la última vez que había participado como Zaire en un campeonato del mundo. Pero los cambios políticos y democráticos, pues ahora se llama República Democrática del Congo. Entonces, Desabre desarrolló una escuela futbolística
en territorio africano y la está aplicando su metodología de trabajo, también su sistema táctico, ha desarrollado y ha logrado edificar y construir un equipo con jugadores supremamente potentes de experiencia, de recorrido en el fútbol inglés sobre todo, y hay jugadores muy referentes en este equipo y ya vieron el primer compromiso frente a Portugal cómo lo complicó, sacó un empate, empató también en una fase previa antes de venir a este campeonato del mundo a la selección de Dinamarca, y eso ya es decir bastante, sobre todo ese empate primario frente a la selección de Portugal en la apertura o el debut de República del Congo en esta Copa del Mundo. Tiene jugadores referentes, claro que sí, empezando por Wan-Bissaka, es el número 2, lateral por el sector derecho. Ahí va a tener Luis Díaz un duelo 1 contra 1 bastante fuerte, porque recordemos que este jugador Bissaka milita en el West Ham de Inglaterra. Tiene recorrido, conoce a Luis Díaz, sabe cómo juega y sabe también cómo controlarlo. Y Luis Díaz también lo conoce y sabe cómo desequilibrarlo por esa banda. Por el otro costado tenemos a Masuaki. Es un jugador, el número 26, que milita en el fútbol de Inglaterra, también en el Sunderland, juega con el número 26. Bissaka, para que lo referencia, juega con el número 2. Entonces, ahí hay dos elementos por los costados muy importantes, sobre todo en el aguante. Tiene salida el lateral izquierdo Masuaki, y ahí hay que tener también un control con John Arias, que va a ser el primer referente en defensa del sistema defensivo de Colombia por esa banda. Tienen al capitán Mbemba, número 22, de gran recorrido. Él milita en el Lille de Francia, es el mariscal de la saga, el hombre que lidera ese 5 en sistema defensivo, porque el módulo es 5-3-2. Los volantes no son muy estructurados a la hora de mantener la pelota, de edificar, de construir, de gestar juego ofensivo. Ellos son más rudos, no saben mucho con la pelota, no son muy dúctiles, no tienen creatividad a la hora de armar. Por eso se vuelve un equipo que en defensa se planta con ese bloque de 5-3-2, y luego en las transiciones son muy rápidos. Hay que tener cuidado en esas transiciones porque son muy verticales, no sostienen mucho la pelota, no dan más de 3-4 pases, sino que recuperan y la pelota de una vez va a los costados, o buscando la velocidad de Jan Wissa. Ojo con este jugador, es de lo más importante y de los referentes que pueden hacer daño en el sistema defensivo de Colombia. Juega en el Newcastle de Inglaterra, aquel equipo donde militó Faustino Asprilla, y tiene muy buenas hechuras en el 1 contra 1. Ahí hay que tener cuidado porque se mueve por todo el frente de ataque y acompaña al otro jugador que es muy importante, que es Wissa. Ese jugador Wissa es un extremo que puede complicar a la selección Colombia porque es muy rápido y muy desequilibrante. Entonces, con él y Bakambu, que es la otra referencia, él juega en el Betis, compañero del Cucho Hernández. Tiene 35 años Bakambu, pero es muy peligroso. Es un jugador fuerte, potente, que al lado de Wissa pueden causarle daños a la defensa colombiana. Hay que tener mucha referencia sobre estos jugadores. Esa columna vertebral, repito, no tienen un volante creativo, exquisito, como para que filtre la pelota a esos dos hombres en punta, que son, repito, Wissa, el número 20, y el número 17, Bakambu, para que lo tengan bien referenciado. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Colombia tiene que aguantar, ¿sí?, en zona media, no en bloque bajo, no. Hay que aguantarlos y presionarlos, ojalá también un poquito más adelante el bloque, casi que en el campo de ellos, una presión alta o media alta, para que ellos se sientan, digamos, con poco espacio para manejar y filtrar la pelota, para evitar que le llegue la pelota a Bakambu o a Wissa. Entonces ahí tiene que Colombia ser muy inteligente, y en esos pases filtrados que suele hacer James, que suele hacer el mismo Puerta, o desde el fondo, sacando la pelota el mismo Lucumí o Sánchez, y por las bandas la ayuda importantísima de Muñoz, ahí puede Colombia hacerle daño a ese bloque espeso y defensivo que va a colocar la selección de República Democrática del Congo. Entonces, esas son las claves: los enfrentamientos, evitar el choque. El choque hay que evitarlo porque ellos son más grandes, más fuertes, de buena talla, y nosotros somos más menudos. Por eso yo no sé si por ahí Colombia resuelva cambiar
algún par de fichas en el 11 titular en referencia a lo que fue Colombia en el compromiso frente a Uzbekistán. Se me antojaría, por ejemplo, que jugara el Cucho Hernández, que conoce a este jugador de Bacambú y que sabe cómo decirle a sus compañeros cómo lo tienen que marcar, cómo lo tienen que referenciar. Podría ser una alternativa Cucho Hernández, que defiende y ataca, pelea y lucha los balones, como se evidenció en el tercer gol de Colombia frente a Uzbekistán, en esa pelota que peleó por la banda derecha y luego el centro para Campazzo y finiquitar el partido. Entonces podría darse la posibilidad de que juegue el Cucho Hernández como extremo, para que aguante una línea o un bloque defensivo en lugar de John Arias. Y la otra variante que se me ocurre es la presencia de Machado, que tiene más lomo que Mojica y podría darle a Colombia mejor solidez en la línea defensiva y también salida y potencia en el frente de ataque, sobre todo cuando se tenga que ir a los duelos en el 1 contra 1 en la pelota quieta. Creo en Colombia. Le tengo fe a Colombia, y en la medida en que Colombia vaya surtiendo rival por rival, vaya creciendo en su andamiaje futbolístico, van a aparecer los resultados como aparecieron frente a Uzbekistán y seguramente frente a la selección del Congo. Si rompe rápidamente el celofán, si llegamos rápidamente a la primera anotación, seguramente vamos a tener tranquilidad y ellos se van a abrir, van a buscar la posibilidad del empate, y ahí les podemos hacer daño como lo hicimos en el primer partido a Uzbekistán. Señoras y señores, solamente nos queda decir que tenemos fe y que la energía positiva desde la patria, que está estrenando presidente, el próximo 7 se posesiona, lógicamente, hay que esperar los escrutinios, sí señor, pero tenemos fe, tenemos esperanza en que el país salga adelante, y también nuestra selección Colombia en el partido segundo de esta Copa del Mundo, y ahí sí enfilarnos al tercero frente a la selección de Portugal. José Luis Alarcón, Control Sport Internacional desde el Mundial 2026. Hoy los exaltamos y les decimos: gracias, berracos. Estamos con ustedes. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Bien, amigos de